Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar. La COVID-19 es una enfermedad que ha empezado a ser parte de nuestra vida cotidiana desde hace un año. Nuestro círculo familiar, nuestros amigos, las personas cercanas, inclusive nosotros mismos ya nos hemos contagiado de COVID-19. Afortunadamente, esta enfermedad no es severa en todos los casos. Sin embargo, una porción de la población sí la sufre de manera severa y pueden quedar secuelas. En el espacio de hoy, en Tiempo de Sumar, hoy hablaremos sobre esas secuelas y cómo podemos tratarlas para tratar de superarlas. Recuerden que Es Tiempo de Sumar es el espacio que ha construido la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en el que hacemos difusión de los esfuerzos realizados en la Universidad Nacional para contrarrestar las secuelas del avance de la COVID-19 en Colombia. Bienvenidos. Es un hecho que la pandemia causada por la COVID-19 es un grave problema de salud pública que ha afectado todas las esferas de la vida en el planeta. Sin embargo, también es cierto que el porcentaje de personas recuperadas es mayor que el de personas que han perdido la vida. Para el 3 de mayo del 2021 se reportaron 152.406.001 casos a nivel mundial, de los cuales 89.201.240, es decir, el 58.5% ya se han recuperado. En Colombia, para la misma fecha, se contaba con 2.893.655 casos confirmados, de los cuales el 93.3%, o sea, 2.700.594, son personas recuperadas. Para hablar sobre lo que pasa durante la recuperación de la COVID-19 y sus posibles secuelas, tenemos con nosotros al doctor Jairo Pérez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia, y a Wilder Villamil, fisioterapeuta experto en cuidado crítico. Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, doctor Pérez, y me alegra poder estar hablando de un tema tan trascendental en estos momentos. Buenos días para todos. Diana, muchas gracias por la invitación. Wilder, qué bueno compartir este espacio. Bueno, pues a los dos, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Primero que todo, hablemos del tiempo de recuperación de las personas que se han infectado con COVID-19. Según tengo entendido, 15 días después de salir positivo en la prueba, ya no se contagia el virus y por lo tanto se puede decir que el paciente está recuperado. ¿Qué tan confirmado es ese tiempo? Es cierto, pero va a depender mucho de cuál fue la severidad de los síntomas. Se considera que las personas que les dio síntomas leves, la prueba puede salir positiva todavía hasta el día 14, día 18, y las personas que tuvieron síntomas severos, o sea, que ingresaron a una unidad de cuidado intensivo o que estuvieron con ventilación mecánica, pueden durar positivos hasta 21 o 24 días. Doctor Jairo, ¿por qué a pesar de que ya pues pasaron esos 15 días de aislamiento, algunas veces la prueba sigue saliendo positiva? Eh, Cuando hablamos de la PCR, pues básicamente lo que hace esta prueba es identificar el RNA del virus. Esta prueba puede durar, inclusive hay algunas series que muestran que puede durar hasta 60 días, por arriba de 60 días positiva, pero eso no quiere decir que en ese tiempo el virus todavía esté contagiando, por decirlo así. Por eso lo mencionaba y es que básicamente la severidad de la enfermedad es la que va a determinar qué tanto yo puedo contagiar o qué tanto no puedo contagiar. Por eso el inicio de los síntomas y la desaparición de los síntomas es algo muy importante, así como la severidad de los mismos. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse de nuevo? Es una pregunta bastante compleja. Inicialmente considerábamos, porque era lo que teníamos hasta ese momento, y era que si había tenido ya el desarrollo de la infección y si había sido muy severo, desarrollaba anticuerpos que me protegían
para no tener reinfección. Sin embargo, hoy tenemos dos escenarios. Primero es que en la etapa temprana probablemente no tenga reinfección. Hablamos de un punto de corte de 90 días por la misma cepa. Sin embargo, el segundo aspecto a tener en cuenta es que en este momento tenemos muchas cepas que no sabemos el comportamiento de cada una de ellas en los que ya fueron contagiados o que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, tenemos unas características, por ejemplo, la cepa brasileña, que es una de las que hoy se está estudiando para conocer cuál ha sido o cuál es su comportamiento, ya que pareciera ser que tampoco es, digamos, tan susceptible a la protección con las vacunas. Sin embargo, todo esto lo estamos hasta ahora terminando de documentar, pero la probabilidad de reinfección sí existe, es una realidad. Entre más tiempo haya pasado, más alto es ese riesgo. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Wilder, una vez se han superado los síntomas, ¿cuáles son las posibles secuelas físicas, sensoriales y cognitivas? Y además, ¿cuánto tiempo podrían llegar a durar? Bueno, realmente el tema de secuelas va a estar muy de la mano a la severidad de la enfermedad y en su mismo marco frente a los requerimientos de atención que tuvo la persona. No podemos hablar que las secuelas son similares para una persona que estuvo en cuidados intensivos con requerimiento de tratamientos de alto costo a las secuelas que puede presentar una persona que cursó con el COVID en su casa. Evidentemente, las secuelas van a ser muy heterogéneas y su impacto también lo va a ser. Sin embargo, ya sabemos y se ha documentado que en su globalidad las secuelas de COVID-19 puede afectar el rendimiento físico de la persona, es decir, que la tolerancia posiblemente a la fatiga va a ser menor. Esto de la mano de que el sistema pulmonar, el sistema cardiovascular, el mismo sistema musculoesquelético ha perdido la capacidad de funcionamiento. En ese sentido, podríamos decir que dentro de las secuelas físicas que más sienten las personas que están en estado post-COVID-19 se encuentran precisamente la pérdida de la funcionalidad, la pérdida, la disminución en la capacidad de poder hacer o realizar actividades de la vida diaria. Es importante establecer que físicamente podemos tener secuelas como fatiga, disnea, cansancio generalizado, pérdida de la fuerza muscular, pérdida de la capacidad de movernos y esto pues agudiza la alteración en la funcionalidad. Si estamos hablando posiblemente de secuelas cognitivas, digamos que hay reportes que evidentemente demuestran que las personas con COVID-19 y aún más las que han estado a nivel de atención en cuidado intensivo pueden llegar a presentar pérdidas cognitivas asociadas a alteración en la concentración y pérdida de la memoria. Hay estudios que nos han reportado que evidentemente en un promedio entre el 10 y el 30% de las personas que están en UCI pueden llegar a presentar déficit de memoria o déficit de concentración como una secuela cognitiva. Esto asociado a aspectos como la sedación, como el manejo de la ventilación mecánica, como la pérdida del movimiento cuando se está en UCI, o aspectos como la misma hospitalización y los días de la hospitalización. Entonces, es evidente que las necesidades terapéuticas van a ir no solamente a la parte física, sino también a la parte cognitiva. Y si hablamos desde las secuelas sensoriales, pues estaríamos hablando que la que más se registra es la pérdida del olfato y del gusto. Sin embargo, esto sigue siendo un factor de estudio. Realmente en el mundo se ha documentado algo que se llama la niebla cerebral como un aspecto cognitivo que viene asociado de la sumatoria de múltiples aspectos como la misma enfermedad, pero también el mismo tratamiento. Wilder, y teniendo en cuenta esto que nos acaba de comentar, ¿ya existen programas dirigidos a mitigar esas secuelas? Realmente, desde que se identificó esta infección, desde que se ha identificado la pandemia, se ha generado múltiples acercamientos hacia qué debemos tratar, qué debemos atender.
En términos de programas de atención para pacientes post-COVID, pues hemos encontrado reportes o consensos mundiales, consensos de expertos que nos dicen evidentemente es necesario hacer un proceso de rehabilitación temprana. Es importante este tema de que la rehabilitación no solamente debemos hacerla o esperar a hacerla cuando el paciente esté en su hogar, en su casa. No, la rehabilitación se debe hacer desde el momento en que el paciente, por ejemplo, que está en cuidado intensivo, está estable, porque esto va a disminuir ese efecto, ese impacto de estas secuelas. Particularmente y puntualmente en Colombia, más o menos en el mes de marzo, el 12 de marzo del 2021, se estipuló un consenso colombiano de atención, de diagnóstico para el tratamiento del COVID-19, en donde se instaura la necesidad de programas de rehabilitación temprana, y creo que cada vez más estamos trabajando en colectivo para generar esos consensos. Evidentemente, estamos en fases de investigación que nos indiquen cuáles son los mejores estrategias de intervención, cuáles son los tiempos de realización, en qué cargas, en qué intensidades se tienen que realizar, pero algo transversal que se instaura dentro de estos procesos de rehabilitación post-COVID-19 está en la necesidad de hacer estrategias que vayan desde el ejercicio físico, desde la rehabilitación ocupacional, desde la rehabilitación fonoaudiológica, desde la misma rehabilitación nutricional, que atiendan las necesidades integrales desde el paciente en estado post-COVID-19. Quiero hacer, digamos que una claridad, y es que la Universidad Nacional viene siendo líder en este proceso de rehabilitación post-COVID, dado que en conjunto con médicos, en conjunto con fisioterapeutas, en conjunto con enfermeros, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, hemos creado un programa que se llama un programa Renace, en el cual estamos instaurando los mecanismos de actuación frente a esta condición, ya sea en fase hospitalaria o ya sea en fase de egreso hospitalario. En ese sentido, evidentemente existen programas que cada vez más han llamado a la integralidad de la atención en salud, y entre ellos uno de los programas que está en Colombia liderando, siendo líder en este aspecto, es el programa Renace de la Universidad Nacional de Colombia y de la Facultad de Medicina particularmente. Esta pregunta quisiera hacérsela a los dos profesores que nos acompañan hoy, y es que pensando en las reinfecciones, quisiera que ustedes nos contaran si es posible que en el primer contagio no se generen secuelas, pero en los siguientes sí. Profesor Pérez, ¿usted qué nos puede decir? Sí, la respuesta es sí, y quiero ser enfático en cuanto a que si tuve un primer contagio y no tuve ninguna secuela, digámoslo así, me fue muy bien, que yo tenga la seguridad de que si tengo uno segundo me va a ir igual, no existe esa garantía. Por el contrario, o sea, si tuvo ese primero y no quedó con secuelas, pues qué bueno. Y yo creo que en ese escenario es cuando más uno tiene que cuidarse, porque si quedó con alguna secuela y tiene una reinfección, la posibilidad de que quede con secuelas aún más acentuadas es mayor. Y quiero hacer énfasis también en lo que comentaba Wilder hace un momento. Y a veces pensamos que las secuelas con las que me voy a quedar de pronto es un poco la debilidad muscular, un poco la pérdida de olfato, y eso me lleva a subestimar la infección. Y hay que recalcar que si yo hago síntomas respiratorios, que si yo hago neumonía, o sea, infección en los pulmones por el COVID, y peor aún, si yo llego a hacer una inflamación de los dos pulmones, que es lo que nosotros llamamos el SRA como tal, la probabilidad de que quede con secuelas respiratorias muy importantes es alta. ¿Como cuáles? Dependiendo de un oxígeno todo el tiempo para poder respirar. Y eso desafortunadamente es una triste realidad que hoy los neumólogos están viendo en todas las personas o que han estado en condiciones muy críticas en cuidados intensivos, o que inclusive no estuvieron en cuidados intensivos, no ingresaron a un hospital,
pero que estuvieron con neumonía o que estuvieron con oxígeno en la casa y que nunca se les pudo retirar ese oxígeno hasta ahora en el tiempo que llevan después de haberse recuperado el COVID. Entonces sí quiero hacer énfasis en que definitivamente no debemos subestimar, por el contrario, debemos tenerle mucho miedo. Así como le tenemos miedo a la muerte por COVID-19, debemos tenerle miedo a las secuelas que me puede dejar el COVID. Profesor Wilder, ¿y usted qué nos puede comentar al respecto? Digamos que en la línea de lo que dice el doctor Pérez es real y creo que si potencialmente la persona que se contagió en un primer momento no tuvo secuelas tan grandes, frente a las nuevas cepas existentes, frente a la velocidad de contagio incremental, pues posiblemente si se llegara a ver una reinfección, posiblemente las secuelas pueden llegar a ser de mucho mayor costo. ¿Listo? Recordemos que a pesar de que nosotros, así nos hayamos infectado en un primer momento, no hayamos presentado unas grandes sintomatologías, no significa que nuestro cuerpo no haya quedado en cierta medida resentido. Y frente a una segunda infección, posiblemente la fragilidad de nuestros sistemas puede llegar a ser muchísimo mayor, y más aún cuando se reconoce que el virus está constantemente mutando. En ese sentido, evidentemente y puntualmente sí hay un riesgo de infección, que este riesgo de infección está incrementado frente a las nuevas cepas y que muy seguramente las secuelas van a ser muchísimo mayor. Es evidente que las secuelas van a generar un efecto no solamente con el riesgo de la pérdida de la vida, que es a lo que más tememos, sino cómo va a quedar usted después de cursar con la enfermedad en un segundo momento. Lastimosamente, las secuelas no solamente va a ser para la persona que cursa con la infección por COVID-19. Nosotros tenemos unas secuelas sociales, unas secuelas familiares de cursar con esta infección y por ende la necesidad de trabajarlas integralmente. De esta medida, no nos podemos confiar. El COVID-19 nos ha demostrado que lo único que sabemos es que posiblemente nuestro conocimiento es muy novel en este momento. Requerimos más investigación, requerimos más trabajo interprofesional para reconocer los alcances de algo que todavía no podemos llegar a magnificar. Y dentro de estos aspectos, pues evidentemente están las secuelas personales, las secuelas familiares y sobre todo las secuelas sociales que puede llegar a generar esta pandemia. Bueno, ¿y qué recomendaciones podríamos brindarle a las personas que están viendo este programa sobre cómo tratar esas secuelas, profesor Wilder? Digamos que la recomendación general, principal que yo realizo frente al tratamiento de las secuelas, posiblemente en el hogar, cuando ya hemos pasado de la infección, lo primero es trate de recuperar su vida. No hay cosa más valiosa que la persona que comienza a recuperar su funcionalidad. En ese sentido, la invitación es que la persona que está en estado post-COVID-19 trate de ser más activo físicamente. Cualquier movimiento, cualquier actividad física que usted realice va a ser muy beneficioso. Cualquier aspecto de entrenamiento también cognitivo, de entrenamiento de memoria, va a ser muy beneficioso. En ese sentido, entre usted más sea partícipe en la sociedad, obviamente cuidándonos de la pandemia, va a ser muchísimo más beneficioso. Por un lado eso, trate de recuperar su estilo de vida progresivamente, paso a paso. No podemos llegar a sobreexigirnos porque posiblemente esto va a ser un efecto rebote. Mi segunda recomendación, y creo que es algo que se debe decir, es la necesidad puntualmente de profesionales que acompañen este proceso, que le digan a la persona, oiga, usted va a hacer ejercicio, lo va a hacer con esta carga, con esta intensidad, con estas repeticiones. Si usted necesita hacer una recuperación de su parte ocupacional, también hay profesionales que trabajan esto. Si usted necesita incrementar y recuperar su masa muscular, requiere un apoyo desde fisioterapia, pero también un apoyo nutricional, ¿cierto? Desde nutrición. Entonces, en ese sentido, no debemos minimizar las secuelas, ¿cierto? Sino debemos consultar a las personas que nos pueden orientar de la mejor forma frente a esto. Realmente
Es poco lo que se conoce de las secuelas del COVID, sí, pero hemos incrementado ese conocimiento y eso nos ha dado la pauta para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Adicional a esto, pues lo que haga una persona no precisamente le va a ayudar a la otra. En ese sentido, debemos respetar las individualidades de cada persona y en esas individualidades, pues consultar para que nos recomienden qué es lo mejor que podemos realizar. Profesor Pérez, ¿y usted qué recomendaciones le haría pues a las personas que nos están viendo? Yo pues le recomendaría 3 cosas. Primera, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Esto no ha cambiado, el virus sigue. Inicialmente pensábamos que íbamos por 90 días, ya mire, estamos en tercer pico y pues yo trabajo en cuidados intensivos y créame que lo que hoy estamos viendo en este tercer pico es peor que lo que vimos en el primero y en el segundo. Ojalá, pero es difícil que no se dé un cuarto o un quinto, no sabemos cuántos picos más. Entonces, primero, no bajar la guardia. O sea, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad que han demostrado en el mundo que son útiles, que nos protegen, obviamente no al 100%, pero cumpliéndolas bajamos el riesgo de manera muy importante. Lo segundo, si se expuso, siente síntomas, así sean leves, consulte. ¿Por qué? Porque ahí viene una estrategia que yo creo que tenemos que insistir, y es que si bien es cierto no tenemos una cura para tratar el virus, no tenemos medicamentos para matar el virus como tal, hay opciones terapéuticas que si las hacemos de manera temprana podemos evitar ingresar a un hospital o podemos evitar ingresar a una unidad de cuidado intensivo. ¿Como cuáles? Si hago síntomas respiratorios, si hago infección a los pulmones, de pronto la estrategia del oxígeno temprano pueda ayudar a prevenir que tenga que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto no me lo puedo automedicar. Esto necesita el apoyo de profesionales de la salud. Entonces, si yo tengo síntomas, lo que debo hacer básicamente es consultar de manera temprana, no a un servicio de urgencias, sino de manera telefónica, informarlo a mi EPS o pedir una consulta domiciliaria. Y lo tercero es que si yo tengo síntomas, si ya sé que estuve contagiado, que estoy contagiado, que soy sospechoso o que definitivamente estoy confirmado, evite contagiar a su propia familia, a las personas que conviven con usted, a las personas de su círculo cercano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que vemos es que a veces sospecho que estuve expuesto o pienso que lo que tengo es una gripa y continúo con reuniones familiares, continúo haciendo celebraciones. Todo esto lo que hace es que sencillamente le estoy transmitiendo el virus a todas estas personas. Entonces, ahí hay una cosa que debemos todos tener en cuenta y es que debo de ser responsable. Y finalmente, si tuve COVID, y lo digo por experiencia propia, porque llevo ya 4 meses que me dio COVID y todavía no he terminado la recuperación. A lo que los invito es, si tuve COVID, hagan la rehabilitación de manera temprana. Wilder ya nos dio varias estrategias. Consulten, que hay muchas cosas por hacer. No piensen que es esperar que el tiempo pase a ver si me recupero, sino que una rehabilitación dirigida, acompañada por profesionales expertos, probablemente no, definitivamente me van a llevar a obtener mejores resultados. Eso básicamente es como las recomendaciones que le daría a cualquier persona y a las personas que han estado contagiados. Es muy, muy importante tener esa visión
y pues sí, tenerle miedo, muchísimo miedo, pero si definitivamente estoy contagiado o estuve contagiado, hay cosas que todavía puedo hacer y estoy a tiempo para hacerlas. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en Es Tiempo de Sumar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde y a cuidarnos en colectivo. No olvides que las personas contagiadas con COVID-19 pueden transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas. Así que sigue cuidándote. Usa tapabocas, realiza lavado de manos, ten en cuenta el distanciamiento físico y mantén ventilados los espacios. Recuerda que es tiempo de sumar. Gracias por ver Es Tiempo de Sumar, el espacio de UN Televisión en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden compartir nuestro programa con el hashtag # Es Tiempo de Sumar. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.